Buenos días para todos. Les damos una cordial bienvenida al webinar Cómo ser formador digital y no perder la conexión en el intento. ¡Wow! ¡Cuánta audiencia nos acompaña en el día de hoy! Saludos desde Perú, Colombia, República Dominicana y podría seguir nombrando países. De corazón, muchas gracias a todos por ser parte de esta iniciativa. Como se habrán dado cuenta, mediante el chat del webinar podrán escribir consultas para que se respondan en el espacio de preguntas y respuestas. Para dar inicio al webinar, le cedo la palabra a Graciela Lesna, psicóloga laboral, especialista en metodologías didácticas en modalidad online. Es un honor que nos puedas estar acompañando hoy, Graciela. Bienvenida. Hola, bienvenidos a todos y todas. Un gusto estar en esta actividad. Agradecida de tanta concurrencia y también de la invitación de Qualitas Learning en esta alianza que estamos haciendo para hacer llegar estos temas de tan alta motivación para docentes, educadores, facilitadores de procesos educativos. Contarles, como está en pantalla, cuál va a ser la hoja de ruta para el día de hoy. Espero que les interese. Vamos a seguir entonces estos pasos, ¿no? El proceso de motivación, que fue de gran consulta estos días, cuando intentaba detectar y también en las diferentes actividades de formación de formadores que realizo, qué era lo que más les preocupaba. Esto salió como lo número uno. Y después, en base a ese proceso de motivación, ver qué pasa durante una clase sincrónica, una clase virtual, pero qué pasa en el antes y en el después, o qué debería de pasar. Y en el paso número 4, y a nosotros, los educadores digitales, ¿quién nos ayuda? Vamos a trabajar un poquito el tema de la gestión emocional. Entonces, empecemos con el paso número 1, si les parece. El proceso de motivación es un tema que a mí me encanta. Hay mucha más información sobre cómo funciona esto en el cerebro humano a partir de las neurociencias, que son bastante recientes, si se quiere. Hace muy poco tiempo, 20 años, 25 años, que tenemos la tecnología necesaria para estudiar los procesos cerebrales con más exactitud. Entonces, bueno, sabemos que la motivación, más allá de que puede ser extrínseca, es decir, puede venir de afuera, ¿no? Alguien nos puede, a través de generalmente premios y castigos, motivarnos a tener una actitud determinada, también tiene un fuerte componente intrínseco, es decir, si no hay dopamina, no me motivo. Entonces, se me ocurrió que podría ser interesante para ustedes ver cómo se genera ese neuroquímico, ese neurotransmisor en el cerebro humano. Y fíjense cuál es el circuito neurológico que se produce. Primero tiene que haber una tensión, es decir, el deseo de obtener algo. Luego hay que pasar a la acción, y con esto me refiero a la mente y al cuerpo. Hay que ponerse en acción con todos los sentidos. Luego viene la recompensa y por último la gratificación. Si les parece, les voy a empezar a compartir algunos pasos de este circuito neurológico y llevarlo obviamente a cómo ustedes pueden aplicarlo en sus cursos. Lo primero que se me ocurrió plantearles es, bueno, ¿cuál sería la cara de dopamina? Me encantaría ver qué cara tienen ustedes ahora en este momento, ¿no? Pero ¿cuál sería la cara de dopamina? Y bueno, lo más claro que se me vino a la mente fue una persona, un joven en este caso, jugando un videojuego. Ahí se produjo todo el circuito neurológico que les comentaba recién, y podemos plantear que esto es una cara de dopamina. Entonces, primer desafío, tendríamos que intentar generar espacios similares en nuestras capacitaciones virtuales. Sé que no es fácil, pero va una primera recomendación. Entonces, decíamos que la dopamina se libera siguiendo estos 4 pasos: tensión, acción, recompensa y gratificación. Estoy repasando y dándoles un tiempito para que saquen apuntes o le saquen una foto a la pantalla. Vamos a empezar por el paso número 1, la tensión, que yo les decía que es el deseo de obtener algo, pero ese deseo hay que generarlo. Lo puedo tener de antes o tengo que generarlo, o se tiene que generar en el espacio educativo. ¿Cómo se genera esa tensión? Bueno, ahí ustedes tienen algunas recomendaciones. Las expectativas
nos generan tensión. Cuando alguien nos va anunciando de a poco y en cuotas, ¿qué es lo que se va a venir? Y obviamente eso que se va a venir tiene que tener relevancia o significado para mí, ¿no? Tiene que ser algo que me interese. Pero las expectativas a veces generan intereses que no sabía que tenía. Los desafíos. A los humanos y las humanas nos encantan los desafíos. Es algo que inmediatamente libera dopamina, saber que algo no va a ser tan fácil, pero que hay un posible resultado positivo al final del camino. Jugar, porque si ustedes se fijan, jugar es sortear desafíos y tener expectativas y pasar a la acción. Entonces los juegos generan dopamina, y acá algo bien importante es que los adultos, los docentes adultos, a veces nos olvidamos de jugar, y bueno, y es una invitación. No solamente juegan los niños y los adolescentes videojuegos, tenemos que jugar todos. El competir, y acá no me estoy refiriendo a competir con otros, que en realidad no es un concepto con el que yo esté muy afín, sino la competencia con uno mismo. También tiene que ver con los desafíos. Los enigmas, que están muy relacionados a las expectativas, ¿no? Hacer pequeños enigmas, ir teniendo que descubrir, por ejemplo, cuál será la clase o el tema de la clase que viene, cuál será el próximo módulo que vamos a trabajar. Les presento al docente a ver si adivinan cómo se llama esa asignatura o materia. Enigmas. Y las sorpresas. Si las personas ya saben todo lo que va a suceder, lo tienen todo ya extremadamente controlado, se pierde la gracia de estar ahí. ¿Para qué voy a ir a la clase sincrónica si ya sé lo que va a pasar? La clase sincrónica me tiene que sorprender. Algo que yo siempre digo es, si estamos usando también una plataforma educativa, un entorno virtual de aprendizaje, no hagan exactamente lo mismo allí que van a hacer luego en la clase sincrónica semanal o 2 veces por semana, una vez cada 15 días, porque si no las personas pierden las ganas de ir a la clase porque ya saben que lo van a tener todo tal cual, exactamente, palabra por palabra, en la plataforma luego. Plataforma educativa y clase sincrónica tienen que ser cosas diferentes, aunque estemos trabajando el mismo tema. Pasemos al paso número 2 del circuito neurológico que genera dopamina, la acción, ponerse en movimiento. Acá los docentes, los educadores, los facilitadores que hace mucho tiempo que venimos trabajando en esto, sabemos que el aprender haciendo y el hacer aprendiendo es la base de los procesos de enseñanza-aprendizaje hoy. Esto podemos agruparlo en lo que se llaman metodologías de aprendizaje activo. Antes, me acuerdo, hace muchos años decía, bueno, que el curso sea más práctico que teórico, ¿se acuerdan? Bueno, hoy en día se habla y ya nadie discute que si no pongo las manos en la masa, si no me pongo en acción, no aprendo. Por lo cual las clases tienen que ser mucho menos expositivas, tenemos que plantear pequeños bloques de contenidos y que entre medio de ellos los grupos de participantes hagan. Algunas sugerencias metodológicas, bueno, el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje invertido. Todo eso sobre la base de la formación basada en competencias, que también, si no los conocen, son todos temitas como para que se anoten y busquen información. Paso número 2 del circuito neurológico, ponerse en acción. Nos vamos al paso número 3, la recompensa. Que pareciera que, ay no, pero esto de premiar para que venga a clase, capaz no está tan bueno. Gente, nosotros ya venimos usando el sistema de recompensa. Lo que pasa es que lo usábamos más con la lógica del castigo. Si no cumplís tanto porcentaje de asistencia, perdés el curso. Si no sacás más de tanta nota o calificación, perdés el examen. Ya lo venimos usando. La sugerencia acá es por qué no lo usamos al revés, en lugar de con el sistema de castigo, con un sistema de recompensa. Para el circuito neurológico es lo mismo, pero es mucho más gratificante, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué cosas pueden ser premios? Obviamente el diploma, el sentirse parte de un grupo, de algo más grande, la pertenencia, el reconocimiento que recibo de mis docentes y también de mis pares, por lo cual acá yo recomiendo devoluciones no solamente al final del proceso, cuando ya está todo el camino recorrido, sino devoluciones mensuales o una devolución por lo menos intermedia y otra final. Las personas necesitamos saber cómo los docentes nos ven y también cómo nuestros pares nos ven
por eso también recomiendo allí la coevaluación o la evaluación de pares. Y luego, y sé que esto nos cuesta muchísimo a los docentes, amigarse con los premios, con lo mismo que sucede en los videojuegos. Es la base de la gamificación, que es una metodología que se está usando un montón en los cursos virtuales y también en los cursos presenciales. Bueno, ¿por qué no dar pequeños premios, estrellas, copas, los que ustedes determinen en diferentes hitos o momentos del proceso educativo? Se los dejo para que lo sigan pensando. Y vamos a ir al último paso, la gratificación. ¿Se acuerdan? Cuando si yo logro los pasos anteriores, debería de suceder esto, ¿no? Hoy veíamos la cara de dopamina, esta es la cara de la gratificación, ¿no? Bueno, si logré el proceso neurológico, liberé dopamina, la dopamina está circulando por todo mi mente y mi cuerpo y me siento con ganas de aprender y con ganas de seguir estando acá. Algo importante a tener en cuenta es que este estado es efímero y adictivo. Obviamente la dopamina es la base de los sistemas adictivos también, ¿no? También tiene su parte negativa. Por lo tanto, tenemos que intentar estar generándolo permanentemente. No puedo hacer esto, hacer un inicio de curso con presentaciones, dinámicas, participativas y juegos muy motivantes y después pasarme a lo expositivo y hacer clases de 2 horas donde solo el docente hable y no vuelva a intentar empezar nuevamente el circuito de cero todas las veces que sea necesario. Entonces, cuando la cara de vuestros alumnos y alumnas no vaya por este lado, gente, hay que empezar el circuito de nuevo. No vean esta carita que están viendo ahora. Bien, entonces vamos a ver un resumen de este tema motivación, punto número 1. Simplemente dejárselos en pantalla para que saquen apuntes y lo vean, ¿no? Lo más importante que quiero que se queden ahora es que la motivación puede generarse por el logro, es decir, cuando veo resultados, y por eso es importante que los docentes me hagan devoluciones o retroalimentación seguidas y no solamente al final del proceso cuando yo ya no lo puedo revertir. De afiliación o de pertenencia, pertenecer a un grupo es un gran generador de dopamina. Ver que estamos compartiendo situaciones similares, escuchar la opinión de mis pares sobre mí, además de la del docente. Por eso es importante que la primer parte de cualquier capacitación, sea de 2 meses, de 6 o de 1 año, que la primer parte proporcional, hay que pensarlo según la duración total, tiene que ser destinada a la consolidación grupal. No empiecen con los contenidos técnicos, no hay apuro, por eso ya van a venir. Empiecen por muchas dinámicas de presentación y consolidación grupal, juegos, ¿sí? Y la presentación no se hace solamente en el primer taller y después a partir de ahí, clase, 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 contenidos, contenidos, contenidos. Las presentaciones se hacen por lo menos en los 4 o 5 primeros talleres, diferentes, claro, porque estoy en proceso de consolidación. Bien. La pregunta que les dejo pendiente ahora para que la piensen después es, bueno, ¿están teniendo en cuenta estos elementos en vuestros cursos? En la planificación, porque esto no tiene que ser algo que, ay, bueno, voy viendo cómo sale según la clase sincrónica. No, lo tengo que planificar de esta manera. Ahora estoy en la etapa tensión, ahora estoy en la etapa acción, ahora estoy en la etapa gratificación, ¿no? Entonces tengo que pensarlo en la planificación didáctica. Y algunas sugerencias, últimas sugerencias para este punto, a ver qué les parece. Primero, dejemos de dividir los contenidos en módulos o en unidades. Capaz para la currícula que tengo que tener en mi institución educativa, sí, porque bueno, hay formalidades que hay que cumplir. Pero para lo que le voy a presentar a los y las alumnas, ¿por qué no dividimos en lugar de módulos en niveles? Es decir, tomar la lógica de los videojuegos. Eso sería un poco la sugerencia, ¿no? Después, que para pasar de un nivel a otro haya que cumplir desafíos. Y no, acá hay un tema también con la denominación. La palabra tareas, la palabra deberes, ya tiene como un contenido de peso, ¿no? Entonces, la palabra desafío ya empezó a generar dopamina en el cerebro. Cambiemos la terminología. Y lo último es respetar los estilos personales de aprendizaje. Nosotros estamos muy acostumbrados a que le pedimos a todos lo mismo y en realidad hay alumnos y alumnas que prefieren escribir, otros que prefieren trabajar con imágenes, otros que prefieren trabajar con audios. Bueno, ¿por qué no pedir en algunos casos que elaboren un mapa mental, en otros casos que reflexionen en un foro en forma escrita
y en otros casos que elaboren un podcast o que contesten a la tarea que sea por audio. Anímense, van a ver que les va a encantar. Vamos a ver entonces qué pasa durante la clase, que era el paso número 2. Esto ustedes ya lo deberían de conocer si vienen dando clases, pero les pido que se fijen qué es lo diferente, qué es lo que ven en este esquema que no están tan acostumbrados a ver. Yo creo que el rompehielo, el tema central y el cierre lo tenemos bastante manejado, ¿verdad? También fíjense que los cuadritos que están abajo de cada nombre van también teniendo en cuenta los aspectos de motivación que vimos recién, ¿sí? Entonces el rompehielo genera expectativa, el tema central tiene que ser significativo para que la persona se enganche, y en el cierre estoy haciendo esas devoluciones que en el otro implica sentirse reconocido, escuchado, ¿no? Que hay un sentido en lo que estamos haciendo. Lo nuevo, espero que ya lo hayan descubierto, es el romperritmo. Le puse este nombre para seguir la lógica del rompehielo. ¿Y qué es lo que estoy proponiendo acá? Es que en algunos momentos de la clase, 1, 2, 3, dependiendo la duración de la clase, hagamos actividades que rompan el ritmo de lo que está sucediendo. Es como que yo les pidiera a ustedes ahora, que no lo vamos a hacer porque esto es un webinar, que hagamos un ejercicio en Mentimeter o les paso un video en el chat para que lo visualicen y luego lo comentamos. Es decir, nos sacamos de esa inercia de solo escuchar y nos ponemos en acción. Entonces, hay que producir excitaciones perceptuales 1 o 2 veces en la clase y que no se las esperen, que sean sorpresivas. Los invito entonces a que se animen a usar romperritmos. Y obviamente les voy a dar algunos ejemplos. Estos ejemplos vienen en el paso número 3 de este webinar de la hoja de ruta, que es, bueno, qué pasa antes y qué pasa después. Vamos a ver entonces qué tengo para proponerles. En la lógica de lo que venimos hablando, ¿sí? Primero, como nosotros antes teníamos la clase, después conversamos un ratito al salir de la clase, o en el patio, o en los pasillos. Bien, ahora eso con lo virtual no es posible. Entonces hay que pensar más allá de la clase propiamente dicha sincrónica, en la preclase y en la postclase. La pasar 10 minutos antes y, ¿por qué no, proponer una dinámica de chat en la cual yo todavía como docente no estoy participando, pero dejo a los estudiantes que interactúen entre ellos un ratito antes de empezar la clase. Y la postclase es, tengo que planificar, tengo que incluir en la planificación didáctica, si las clases son los jueves, por decir algo como hoy, bueno, antes del jueves que viene, ¿qué voy a hacer para engancharlos? Un mensaje en WhatsApp, una publicación sobre el tema en redes sociales, un desafío que tienen que hacer entre jueves y jueves. Es decir, no me puedo quedar, como sucedía antes, con la clase, con lo que sucedía en el aula y después, bueno, a la clase que viene ya sabemos que tenemos que venir todos y no hay nada más que hacer. No, hay que planificar actividades de enganche entre clase y clase, sobre todo mientras sigamos con el tema de lo virtual. Vamos a ver algunos ejemplos, como les prometí. Bueno, primero tenemos las dinámicas de chat, que a mí me encantan porque son poco expositivas. Cuesta al principio que se enganchen, pero si se acostumbran que todas las clases, 10 minutos antes, va a haber una dinámica de chat distinto, ya empiezan a entrar a ver qué hay. Y acá tenemos las viejas y queridas escalas, ¿no? ¿Cómo te sentís hoy según la escala de que hay una cantidad en internet y que uno puede ir armando las suyas propias? Bien, después tenemos las nubes de palabra, gráficas, quizzes de diferente tipo, donde la estrella en este último año ha sido Mentimeter. No es el único, pero ya acá siempre recomiendo también, empecemos por lo que conozcamos, practiquemos bastante, usémosla hasta que se agote o hasta que nos aburra o aburran a los alumnos y después vayamos a probar otras. Entonces, ¿estamos en el nivel 1 o en el nivel 2 de este juego que implica ser educadores digitales? Mentimeter es suficiente para usarlo en esta lógica del puntito 2 que les estoy planteando. Luego el trabajo con formularios, que acá ¿a qué me refiero? También rompe ritmo, mitad de clase, cortamos el tema, mandamos un enlace a un formulario por el chat con un pequeño cuestionario para completar y vamos viendo qué se va entendiendo, cambiamos el ritmo, motivamos a la participación, etc.
Y después el uso de murales colaborativos. Son murales que se trabajan online, donde todas las personas estamos trabajando al mismo tiempo y que tienen la gran ventaja de que no es el chat, que capaz es un poco más aburrido, solo texto, y las personas más tímidas generalmente se muestran mucho más en estos murales. Este es simplemente un ejemplo de una dinámica de chat, el punto número 1 que les decía, ¿no? Bueno, damos una escala, tiene que estar numerada para que las personas solo contesten con el número, ¿no? Me identifico con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, ¿sí? Puedo hacerlo al inicio de la clase, puedo hacerlo como romper ritmo o puedo hacerlo como cierre. Esto simple a modo de ejemplo, si alguien quiere ponerlo en el chat, bienvenido sea. Y este es un ejemplo de Padlet, del muro o mural digital que les decía anteriormente. Fíjense, este tema esto es de un curso que sucedió, ¿no? Este tema era el perfil digital. Ahí está la consigna y cada uno desde su computadora trabajaba colaborativamente en este mural con imágenes, con texto, con audios, con videos. Se sube en el momento y bueno, como les decía recién, se juega mucho esto del que es más tímido para el chat, capaz que acá con una imagen se comunica y participa. Fíjense que también podemos ponerle estrellitas a las participaciones de los compañeros, es decir, que nuevamente la retroalimentación entre pares. Quiero mostrarles otro ejemplo de un mural Padlet. Acuérdense, ahí está el logo, Padlet es la aplicación para que la usen, donde lo usé como cierre de un taller. Fíjense que en el anterior era un poco más desordenado, con imágenes, con audios, con videos. Acá lo organicé en 3 columnas y las personas iban completando allí qué me llevo de este taller, qué me gustaría trabajar en el próximo y otros, ¿sí? Y fíjense que tiene también la apariencia de una cartelera, esto también lo proporciona Padlet, diferentes fondos, y están buenísimos. Murales colaborativos online. Y lo otro que les quiero plantear para esto del enganche entre clase y clase es generar comunidad en las redes sociales. ¿A qué me refiero con esto? A ver, también, bueno, también tenemos que tener redes sociales para ser docentes. Y sí, porque las redes sociales son un ambiente más de aprendizaje. En realidad la lógica es que hoy en día hay que diseñar ambientes de aprendizajes. El aula, el micromundo del aula presencial ya no es suficiente. Aunque volvamos a eso en algún momento, no va a ser suficiente. Ya no era suficiente de antes, ¿no? En los ambientes de aprendizaje uno incluía la comunidad educativa, uno incluía las familias, salíamos a hacer actividades comunitarias, perfecto, bien. En lo virtual tenemos que usar las redes sociales. Y fíjense que las redes sociales ayudan un montón en esto de la dopamina que les hablaba al inicio, en crear expectativas, hacer juegos en las historias. ¿Por qué no presentar a los docentes? Un video breve de 1 minuto donde cada docente se presente, cuente quién es, qué asignatura va a enseñar, cuente algo más sobre sí, ¿no? Porque también mejor no usar el humor. Bueno, se trata también de la humanización de estos espacios digitales de trabajo. Anunciar los próximos módulos, publicar información relacionada al curso, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que generar comunidad en redes sociales. La comunidad del centro educativo en el cual trabajo o mi propia comunidad como docente. Bien, y nos vamos al último punto de hoy, que es, ¿y a nosotros? ¿Quién nos cuida? ¿Qué pasa con la gestión emocional? Entonces me puse como a armar y a pensar cuál sería esto cómo sería esto del perfil del formador, cuáles serían las competencias del formador digital. Fíjense que muchas de ellas son de cualquier formador, pero bueno, acá se agregan las competencias digitales, se agrega un mayor nivel de la competencia comunicación y ni que hablar se agrega mucho tema relacionado a la autoestima, con esto de salir en pantalla, que me graben lo que estoy diciendo, ¿no? Salir en un videito en redes sociales. Bueno, esas son competencias nuevas que capaz antes no teníamos que tenerlas en cuenta. Entonces, bueno, ¿cómo vamos con esto? Si hiciéramos una autoevaluación de nuestro perfil como formadores hoy, parece como mucho, ¿verdad? Quiero contarles algunas cositas más respecto a esto. Primero, antes, y yo me atrevo a decir que mucho antes de la pandemia,
Lo que había que tener era, para ser educador o docente, muchos conocimientos técnicos, una expertise técnica importante. Y nosotros valorábamos mucho eso, ¿no? Cómo sabe ese docente, cómo transmite, habla 4 horas seguidas y no se le termina el discurso, cómo sabe. Bien, eso se terminó, gente. Ya no importa tener tantos conocimientos. Sí hay que ser confiable, serio y profesional, pero sí tenemos que entender que la información técnica, sobre todo las personas jóvenes, pero todas las personas, las encuentran por todos lados, principalmente en Internet. Entonces, sí tengo que ser confiable, tengo que colaborar en guiar a las personas en dónde encontrar la información de calidad y confiable, pero mis conocimientos, y tengo que corregir y poder acompañar cuando encuentran esa información y realizan las tareas, pero la importancia, el peso que tienen los conocimientos técnicos dentro del perfil del formador disminuye un 25%. Tenemos las habilidades digitales, ahí con otro 25%, y con un 50% la gestión emocional. La gestión emocional propia, ¿no? ¿Qué pasa con mis emociones cuando las participantes o los alumnos, alumnas no participan del chat, no se enganchan en las consignas, no prenden la cámara? Bueno, ¿qué pasa con eso? Bueno, tengo que aprender a controlarlas y a gestionarlas adecuadamente, darme cuenta que no siempre va a ser porque no quieran estar en mi clase o porque no les guste mi estilo docente, sino que hay un mundo más allá de esto y que tengo que intentar ver cómo ayudarlos, ¿no? Cómo acompañarlos. Tener también mucha autoconfianza personal. Entonces, este 50% va para el lado de la autogestión, de las emociones propias y también de el acompañamiento a las emociones de nuestros alumnos y alumnas que están también aprendiendo a ser alumnos digitales. Y ni que hablar el acompañamiento a sus familias también. La buena noticia es que no estamos solos. Acá hay que armar equipo, gente. Y yo entiendo que como estamos recién entrando en este mundo o profundizando de a poco nuestra entrada en este mundo, esto capaz no se está pensando. Hay que armar equipo. Acá yo les planteé una lógica de roles, es decir, que una persona puede tener más de uno de estos roles. No tienen por qué ser 5 personas, ¿no? Pueden ser 2 personas, 3 personas que cumplan más de un rol. Pero los roles tienen que estar diferenciados y tenemos que saber quién hace quién. El docente facilitador es el rol que ya conocemos desde siempre, pero si tenemos grupos de más de 15 personas, tenemos que tener un tutor o tutora de apoyo que se encargue del chat, que se encargue de mandar los enlaces a los formularios o que nos ayude con la aplicación de un juego en Mentimeter. Después es interesante que haya un creador o un editor de contenidos, porque no siempre el docente va a saber hacer buenas presentaciones necesariamente, o videos, o editar videos, y lo sabe hacer genial, buenísimo, es una competencia importante, pero también puedo tener un compañero, un colega que se encargue de estos temas. Y también la gestión de redes sociales, que yo les decía hoy, para generar comunidad y demás, no tenemos por qué hacerlo los docentes necesariamente, sino que podemos tener también ayuda. Entonces, armar equipo. La buena noticia acá es que en el correr de los años que vienen, yo creo que son nuevos puestos laborales que va a surgir para el mundo de la docencia, que obviamente va a haber que formarse y que aprender, pero que puede ser una muy buena lógica de decir, bueno, trabajo en equipo, trabajo con otra gente, no soy solamente yo dando la clase, sino que hay todo un equipo sosteniendo atrás. Puede estar muy bueno la lógica del trabajo colaborativo cuando tengamos el contexto y los recursos para lograrlo, ¿no? Capaz que este no es el mejor momento para eso, pero hacia eso vamos. Resumen final. Esta es la última diapositiva. Voy a resumir algunos puntos que estuvimos hablando hoy. Para mí todo se resume, gente, en estos 4 pasos o 4 puntos o 4 grandes temas a pensar. Trabajar con espíritu colaborativo, y eso no me refiero solamente a usar murales colaborativos como Padlet, que es una muy buena estrategia, sino también con pares, grupos y colegas. Es decir, generar comunidades de aprendizaje. Irnos también de la lógica, el curso lo hicimos y se terminó, sino por qué no luego generar un grupo cerrado, un grupo privado de Facebook, donde el grupo quede, y también puede estar paralelo a la capacitación y que luego siga funcionando, donde el grupo quede compartiendo información, ofertas de empleo, posibilidades, nuevos cursos,
Comunidad, quédense con este concepto, volver al concepto de tribu, el concepto de comunidad, en este sentido digital. El curso no termina en los meses que es el curso, hay que pensar estrategias para que la comunidad continúe. Puede ser el grupo de estudiantes, puede ser una comunidad mía con otros colegas donde hagamos catarsis y compartamos herramientas, hay que generar comunidad. Luego la humanización, que yo les decía hace un rato y varias veces en este video, ¿no? En este webinar. Es importante que los docentes vean, que los alumnos, perdón, vean nuestra cara, por eso es importante hacer videos, y escuchen nuestra voz. Por eso es importante mandar un audio de WhatsApp entre clase y clase como sistema de enganche para que las personas se motiven a venir a la clase siguiente. Humanizar, personalizar la experiencia educativa virtual. La síntesis, que a mí me cuesta un montón, siempre lo digo, pero estoy aprendiendo, que es esto de, bueno, una videoclase, ideal, 4 minutos. Hasta 10 a veces hay que, sobre todo para poner en plataformas, podría ser. Pero si lo voy a mandar por WhatsApp, tiene que ser máximo 4 minutos. ¿Cuánto es el tiempo ideal de una clase virtual sincrónica? 1 hora, gente. Y lamento si ustedes están teniendo que hacer clases de 2 horas o de 3, porque vuestro programa o institución así lo solicita. El tiempo que podemos mantener la atención, la vista, el oído con auriculares y no irnos por las ramas es máximo 1 hora, hora y media máximo, con un recreo y con muchos romperritmos en el medio. Y no atosiguemos a las personas con materiales. Tratemos nosotros de hacer curación de nuestros propios contenidos y decir cuáles son los que sí o sí tienen que leer, y ahí lo ponemos en una carpeta en plataforma que se llama material obligatorio, y cuáles son aquellos que estaría bueno que leyeran pero que no son obligatorios y los ponemos como opcionales. Entonces, menos es más. Y automatizar. ¿A qué me refiero con automatizar? Con automatizar me refiero a hacer videoclases para no tener que repetir yo los mismos núcleos conceptuales 20 veces en el año. 2. Hacer mucho trabajo con formularios de autocorrección, cuestionarios de autocorrección a través de formularios donde la persona reciba en el momento la respuesta correcta, incorrecta, con una pequeña devolución o comentario ante cada ejercicio que realiza. Entonces se corrige solo. Obviamente después en la clase sincrónica vamos a comentar y ver dudas, pero hay un trabajo que queda automatizado sin la presencia del docente necesariamente. Y también yo uso mucho lo que tiene que ver con las correcciones de tareas o los seguimientos de tareas. Bueno, si ya sabemos que este grupo va a tener 10 tareas para realizar, 10 desafíos, acuérdense que no le vamos a llamar más tareas, bueno, genero en la nube un archivo Word, una tabla con todos los alumnos y en las filas y las tareas en las columnas, y le pido a los y las participantes que cada vez que realicen o entreguen una tarea, vayan allí y la marquen. De alguna forma pasan 2 cosas. 1, nos ayudan a hacer el seguimiento de tareas entregadas. 2, trabajan en la nube, es decir, entrenan competencias digitales. Y 3, dije que eran 2, pero voy a decir 3, la persona va teniendo control sobre su propio proceso de aprendizaje, que es otro elemento que genera dopamina. ¿No? Que no quede todo el proceso en manos de un externo, de un docente, ¿no? Una relación más asimétrica, sino yo también puedo llevar un control de cómo voy, de qué me falta. Es decir, también las plataformas educativas me ayudan mucho para esto, porque me pueden ir marcando yo o la misma plataforma señalándome qué tareas son las que faltan, ¿no? Pero bueno, son diferentes sistemas porque no todos vamos a trabajar con todas las herramientas ideales. Entonces, bueno, también que las personas hagan un seguimiento de su propio proceso de aprendizaje. De todas formas, el punto central acá es, automaticen, ¿para qué? Para ganar tiempo ustedes para el humano. Cuanto más herramientas didácticas ustedes tengan automatizadas, un video que no tienen que repetir los contenidos o ejercicios que se corrigen solos, ¿van a trabajar menos? No. Van a ganar tiempo para ver las dudas, ver qué te pasa, ver por qué está faltando, vamos a conversar, vamos a hacer una videollamada, a ver qué está sucediendo, o una videollamada en un subgrupo por un tema particular. Bueno, ganamos tiempo para lo humano. Esto es lo más interesante de usar herramientas de automatización. Entonces,
un montón, como siempre. Espero que haya quedado claro, que se haya entendido. Y ahora me encantaría escuchar vuestras preguntas, vuestras dudas o vuestros comentarios. Muchas gracias, Graciela, por tus valiosos aportes. La audiencia consulta, ¿qué pasa si planteo los romperritmos en el grupo, pero no hay participación o respuestas? Bien, ahí les cuento un poco qué es lo que hago yo. A ver, si yo planteo una dinámica de chat inicial 10 minutos antes o un romper ritmo en el medio de la clase, al principio no va a haber gran participación, porque los alumnos y alumnas están aprendiendo a ser alumnos y alumnas digitales. Entonces no van a entender mucho la lógica al principio. ¿Qué es lo que hago? Lo sigo poniendo hasta que se acostumbran. Por ejemplo, hasta que se acostumbran que 10 minutos antes voy a estar conectada con un ejercicio. Entonces ya lo espero, voy y completo. ¿Sí? Entonces, la insistencia, pero no la insistencia de una forma pesada, digamos, ¿no? Sino la insistencia para las rutinas, para que se acostumbren y se adapten a esta nueva forma de trabajar y de hacer, al punto que después, ¿qué es lo que tendríamos que lograr o intentar que se generara? Que haya tanta interacción en el romper ritmo o en las dinámicas de chat entre ellos que nosotros no tengamos nada que decir. Entre ellos se contestan, entre ellos se motivan, entre ellos se retroalimentan. Bueno, hacia eso es lo que tenemos que avanzar. Generar rutinas, seguir haciéndolo, es decir, nuevamente gestión emocional. Lo hago una vez, no funciona, no lo hago más. No, lo voy a seguir haciendo porque así la rutina se va generando. Primero está siempre la preclase, la cafetería, luego ya sé que a mitad siempre voy a tener un recreo y sé que antes o después del recreo voy a tener un romper ritmo. Entonces los grupos se van acostumbrando a esta nueva lógica de trabajo. Esa es mi sugerencia. Muchas gracias, Graciela. Te comparto otra consulta. Dicen, si el curso es sincrónico, asincrónico y además contiene tareas para realizar luego el horario de clase, ¿qué sugieres para que no sea como una carga horaria que tenga tanto contenido para el participante? Bueno, ahí hay que pensar en otro tema que es cuál sería un curso ideal tipo. Ideal, vamos a ver el ideal. Lo ideal es sí que haya actividades asincrónicas en un entorno virtual de aprendizaje, con la gran ventaja de que las personas entran cuando quieren y cuando pueden y le dedican tiempo a estudiar. Es como el sentarse a estudiar de antes, plataforma asincrónica. Luego tenemos la clase sincrónica, que como yo les decía hoy más temprano, no tengo que repetir todo lo de la plataforma. Inclusive si la gente hace un uso muy activo de la plataforma, en la clase sincrónica planteo dinámicas y dejo espacio para dudas, lo divido en subgrupos o en salas y dejo que conversen ellos con una consigna clara, obviamente. Es decir, no tendría por qué implicarles mucho tiempo y mucho cansancio. Y bueno, y las tareas son las que se realizan en la plataforma en realidad. No son tres cosas distintas. Las tareas están en la plataforma. Entonces, yo ingreso a plataforma donde voy a tener todo el curso presentado. ¿Qué significa esto? Si la persona no va a la clase, vamos a suponer, no puede ir a ninguna clase sincrónica, en la plataforma igual no se pierde el curso porque está todo allí. Y ahí están las tareas, que además las tareas son claves para evaluar, ¿no? A evaluar aprendizajes y a evaluar también participación y motivación. Bien, y en las clases sincrónicas solamente despejo dudas. ¿Qué quiero decir con esto? No tiene por qué ser más tiempo. Son herramientas que trabajan juntas, que trabajan como aliadas. ¿Cuándo esto tiene más tiempo? Cuando hago las clases sincrónicas muy largas, cuando repito exactamente lo mismo en ambas, entonces más que problema de tiempo ahí es problema de aburrimiento, cuando no genero desafíos para que dé ganas de ir a plataforma. En plataforma hay una tarea que es un desafío, lo voy comunicando en las redes para que no se olviden, bueno, o lo recuerdo en el grupo de WhatsApp, entonces voy ahí porque vale la pena ir. Considero que no es más tiempo. Si ustedes se fijan, antes y sigue siendo así, pero ahora es más difícil de medirlo. Los cursos los pensamos en horas, ¿verdad? En carga horaria. Y era muy fácil encontrar un curso que era 80 horas, 100 horas, 200 horas. Bueno, lo que hay que hacer ahora es distribuir esas horas entre la plataforma, las clases sincrónicas, las tareas.
cosas que nos cambia un poco el chip de cómo lo veníamos pensando, pero que es muy posible y necesario. Lo último que digo con respecto a esto es, recuérdenlo para también el tema tiempo, lo que les decía, clases cortas, no demasiado expositivas y no una cantidad de material de lectura extra con esa lógica vieja ya de que leer mucho es aprender más, porque no es así. Curación de contenidos, contenidos actualizados, contenidos útiles, relevantes para ese grupo de participantes. Muchas gracias, Graciela. Otra consulta. ¿Qué estrategias utilizar para que las participantes lean el material obligatorio? No me está dando resultado las autoevaluaciones. Bueno, lo mismo, ¿no? Si yo le pongo un material obligatorio para leer y los alumnos y alumnas se acostumbran a que luego voy a hablar de todo ese material en la clase sincrónica, ¿para qué lo voy a leer? Entonces, la sorpresa, la diferencia. Tienen que, capaz al principio no lo entienden y lo van aprendiendo en el correr del año porque están aprendiendo a ser alumnos digitales, ¿no? Pero esto tenemos que enseñarlo. Si no lees este material, no te vas a enterar que decía ahí, porque yo no lo voy a volver a repetir. Y en una tarea que vamos a realizar lo vas a necesitar para usar esos conocimientos. Entonces, el único lugar donde vas a encontrar esos contenidos es en ese material en plataforma. En la clase sincrónica vamos a trabajar a partir de ese material ejercicios y práctica, ¿sí? Esa es una sugerencia. A ver, nuevamente, los invito a que se autoevalúen, ¿no? Porque además yo todo lo que digo es porque me ha pasado a mí, yo lo he hecho mal. El año pasado me pasó un montón eso de repetir en la clase sincrónica exacto lo que estaba en plataforma. Entonces, claro, ¿para qué? ¿No? Entonces, aprendí, digo, no, esto tengo que hacerlo distinto. Y los grupos se fueron como modificando, decir, bueno, si no voy a plataforma o si no leo el material, de estos contenidos no me entero y los necesito. En la misma lógica, usar el aprendizaje invertido. ¿Qué es el aprendizaje invertido? Bueno, yo te proporciono X material o te digo dónde encontrarlo o creo un repositorio con materiales en la nube y te paso el enlace, y en su grupo ustedes tienen que elaborar X proyecto o X, una infografía, un mapa mental, bueno, lo que sea. Para hacer ese proyecto necesitas esa información. Yo no te la voy a decir, la tenés que leer o buscar allí. Y luego, aprendizaje invertido. Los jóvenes o las participantes trabajan ese proyecto sin haber escuchado mi clase sobre ese tema. Y luego, cuando vuelven a hacer la presentación del resultado del proyecto, yo como docente hago las correcciones, amplío, profundizo, pero nunca hablé del tema hasta antes de ese momento. Entonces, nuevamente es una forma de llevarlos a que lean. No, es un cambio de chip. Esto no lo vamos a lograr en 2 días. Lo que yo les puedo decir es que es el futuro y que depende mucho de los docentes. ¿Qué pasa si, por eso lo de la gestión emocional, qué pasa si yo propongo esto y no sucede? Ah, bueno, vuelvo a la clase positiva, lo digo yo, total, si igual no van a leer. No, inténtenlo 2, 3, 4, 5 veces, generen rutinas antes de darse por vencidos. Y las autoevaluaciones es lo mismo, yo creo que no estamos acostumbrados a autoevaluarnos. Yo ahora les decía a ustedes, ¿no? Bueno, les mostré el perfil y les decía, bueno, autoevalúense. Y estoy seguro que les costó un montón, a todos nos cuesta un montón. No nos enseñan a autoevaluarnos. Bueno, empecemos a ayudar a nuestros alumnos a adquirir la competencia de la autoevaluación. No solamente que de afuera me diga cómo me ven o que tengo que mejorar, sino que yo pueda llegar a esas mismas conclusiones. Y agreguen la coevaluación, la evaluación de pares, que es genial, porque muchas veces entre los compañeros, entre los pares, se dicen todas aquellas cosas que yo tenía marcado hacer como devolución o retroalimentación. Entonces vos decís, está, genial. Si yo escucho algo de un par, es mucho más fuerte el efecto que produce en mi cerebro que si lo escucho de un docente que lo veo asimétricamente en otro lugar. Entonces, bueno, autoevaluaciones y coevaluaciones. Nuevamente, generen rutinas, no se den por vencidos si no salen el primer, segundo, tercer intento, háganlo 10, 15, 20 veces hasta que salga. Muchas gracias, Graciela. Otra consulta.
¿Cómo motivar a los participantes para que se conecten a las clases sincrónicas? Bueno, di varias sugerencias, ¿no? Primero, no repetir lo que está en plataforma. Las clases sincrónicas tienen que ser, el ideal de la clase sincrónica es un taller de dudas, intercambio y ejercicios, ¿no? Ni siquiera usar presentación PowerPoint. O si uso una presentación, que sea diferente nuevamente a la que tengo en plataforma, con otros colores, con otras imágenes, ¿no? Eso es lo ideal, cosa que el grupo sienta, yo acá vengo a hacer, recuerden el circuito de la dopamina, vengo a ponerme en acción, a trabajar en su grupo, a hacer ejercicios individuales, traten de alternar, por lo menos en una clase de hora y media, una división en subgrupos, división en salas, o algún ejercicio individual donde ustedes le pasen algo a las personas por el chat y queden unos minutitos trabajando solos en un ejercicio, en una autoevaluación, y un compartir grupal, todo con sin compartir pantalla, todos con las camaritas o no, veremos según la situación, compartiendo, reflexionando sobre lo que realizaron. Pero no es positivo, o lo menos posible es positivo. Otra cosa que motiva, como también les dije varias veces en este video, es generar expectativa. Entonces, les cuento algo que siempre hago yo y si hay alumnas mías acá lo sabrán. Bueno, el día de clase, por ejemplo, hoy jueves yo tengo una clase a las 19 horas, perfecto. Ya tempranito, a las 9 de la mañana, les mando una imagen por el grupo de WhatsApp que elaboré en Canva, donde con imágenes, con colores alegres, que digo, hoy nos encontramos en clase, hoy nos vemos en clase. Eso lo hago siempre que tengo clase con el grupito de WhatsApp de ese grupo de estudiantes. Porque hay que generar diferentes ambientes de aprendizaje, ¿se acuerdan? Una cosa es la clase sincrónica, otra cosa es la plataforma, pero capaz que en el grupo de WhatsApp, bien usado, con reglas claras, es un gran lugar para reflexionar, intercambiar información, es un foro. El grupo de WhatsApp bien usado se puede convertir en un foro. Entonces también ahí podemos motivar. Y luego las expectativas en redes. Sí, yo voy generando expectativas, se viene un nuevo módulo, van a conocer un nuevo docente, adivinen cuál es el tema del día, adivinen qué es lo que vamos a trabajar. Obviamente mis alumnos y alumnas nos tienen que seguir en las redes. Pueden ser las redes institucionales o las redes personales, porque yo creo que los docentes tenemos también que aprender a tener una identidad digital, una identidad en redes sociales, donde además de trabajar en la institución educativa X, también yo vaya generando comunidad con mis alumnos. Entonces, ya sea que la institución genere expectativas para que vayan a la clase sincrónica, que era la pregunta, o yo como docente genero esa expectativa también en las diferentes versiones o sugerencias que les acabo de dar. Muchísimas gracias, Graciela. Otra consulta. ¿Crees que la modalidad online llegó para quedarse? Bueno, haría lo mismo que hago en un taller, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes, participantes de este webinar, acerca de esa pregunta? Esta es otra lógica de trabajo en talleres, ¿no? Presenciales o virtuales, es devolver la pregunta al grupo, hacer que el grupo se responda a la pregunta y no responderla a nosotros. No lo vamos a hacer aquí porque no es el caso, pero yo ya sé que ustedes están pensando, o la mayoría de ustedes debería estar pensando, que sí, que llegó para quedarse. Acá me encanta a mí siempre decir algo, en realidad hace montones de años que existe. La educación a distancia va mucho más allá de lo virtual. La educación a distancia era antes por correo. Si hay gente acá de mi edad se acordará, ¿no? Que se enviaba por correo las clases. Bueno, la educación a distancia tiene muchísimos años. Y la virtual también. Lo que pasa que o lo usamos con el concepto de aula extendida, es decir, iba a un curso en la universidad y a la vez había una plataforma donde descargaba materiales o subía tareas y tenía mi clase presencial desde siempre, ¿no? O los famosos cursos semipresenciales que también hace un montón de años que existen. Entonces, no es nuevo, si ya existía de antes va a seguir existiendo, obviamente más profundamente. Yo creo que lo presencial va a volver, es más, lo añoro tremendamente, a mí me encanta lo presencial y lo humano, pero creo que va a quedar lo semipresencial, es decir, más fuerte que como estaba antes. La plataforma seguro. Yo cada vez que subo un curso o diseño un curso por una plataforma que da muchísimo trabajo, siempre pienso esto.
no importa, Graciela, vos hacelo, ponele ganas, porque esto queda y lo vas a seguir usando un montón de tiempo, actualizando alguna cosa, pero va a quedar. Y voy a ganar tiempo para, cuando vuelva a lo presencial, hacer talleres presenciales solamente de dinámica participativa, juego, intercambios, ejercicios, mucho más que nunca. Entonces, yo creo que sí, que llegó para quedarse y que bien usada puede ser una gran herramienta. Por eso los y las invito a todos a que le pierdan el miedo, porque en este momento estamos con mucha resistencia todos y todas. Yo también, a mí me encanta lo virtual y hace mucho que lo trabajo, pero tengo resistencias y miedos, soy una educadora más como todos ustedes, pero trato nuevamente autoconocimiento y autoevaluación, de ver, bueno, perfecto, que esto es mío, que es miedo, que es un problema real que no se puede resolver y tengo que buscar otros recursos, y cuando logro como darme cuenta de eso, ir saltando los miedos y las resistencias, descubro un mundo de posibilidades y de acceso que me parece genial, alumnos de otros lugares que antes no llegaban, gente con discapacidad que les costaba un montón llegar a un lugar educativo y ahora hacen un curso virtual y el grupo ni se entera que tiene esa discapacidad porque no necesariamente la ve, entonces se siente mucho más incluido, es fascinante. Muchísimas gracias. Nos siguen llegando consultas, no nos va a dar el tiempo de responder todas las preguntas que nos están llegando, así que les haremos luego llegar la respuesta. Graciela, última consulta que nos han preguntado varios participantes, ¿dónde pueden seguir aprendiendo sobre esta temática? Bueno, a ver, sobre esto hay una cantidad de recursos en la vuelta, ¿no? Desde el año pasado se empezó a generar un montón. Yo he dado este taller varias veces porque considero que no exactamente el mismo, porque lo cambio siempre, pero considero que es como una gran necesidad. Claro, ya pasamos del primer momento ese donde, bueno, íbamos a talleres, webinars y buscábamos la vuelta como de acercarnos al tema de sensibilizarnos. Ahora hay que aprender, me parece a mí, es mi opinión, empezar con una lógica más de formación, ¿no? Más seria, también en esto de generar nuevos roles y nuevas posibilidades laborales y, por qué no, de reconversión laboral para gente que esté en el mundo educativo que quiera pasar más a esta lógica y aprender otras cosas. Entonces, bueno, hay formaciones muy buenas, Qualitas Learning obviamente es la que más les recomiendo. También hay otras, también yo creo que la universidad, la educación formal va a ir también ampliando formaciones en este sentido. En los próximos años de esto va a haber mucho. Igual yo siempre digo, ¿no? Acá no hay que esperar, hay que ir como rápido a acercarse a este tema porque va variando también rápidamente. Y la recomendación que les haría ahí es que busquen una formación que no sea muy larga y que sea de docentes, hecha para docentes, para que sean herramientas útiles y que no se vayan por las ramas con teoría o con concepciones muy profundas, que me paso mucho tiempo estudiando y después digo, bueno, pero concretamente, ¿qué hago? ¿No? Entonces, bueno, que les dé sugerencias, ejemplos prácticos, que les nombren aplicaciones concretas a usar ya, si quiero probar ahora. Obviamente después, gente, hagan el curso que hagan, van a tener ustedes que practicar un montón. Esto solo con práctica y ensayo y error. Y también les recomendaría que sea un curso que tenga un buen sistema de acompañamiento, porque si me surgen dudas, me tranco en algo, que sepa que voy a mandar un mensaje o un mail y voy a recibir una respuesta. Eso para mí es clave, ¿no? Que no sea una cosa que, bueno, mirate el video y después arreglate como puedas, ¿no? Que haya un sistema de acompañamiento real y humano. Agradecemos finalmente a Graciela por sus valiosos aportes y a todas las personas que nos pudieron acompañar en el día de hoy. Muchas gracias, Graciela. No sé si quieres despedirte. Sí, agradecerles un montón a todos los que estuvieran presentes. Bueno, desearles fuerza y ánimo, que se puede, que es una etapa súper linda que estamos iniciando. Pensemos en todo lo que estamos ayudando a nuestros alumnos y alumnas a tener más acceso a lo digital, a achicar un poquito la brecha digital a través de lo que les enseñamos y de los ejercicios y las competencias que los ayudamos a entrenar.
Entonces, bueno, estamos los docentes cumpliendo un rol clave en este proceso. El sistema sanitario está haciendo su trabajo, pero nosotros estamos haciendo un trabajo súper importante, por lo cual es importante mantenernos unidos, mantenernos con las emociones bien gestionadas, acompañarnos, crear comunidades de intercambio para ayudarnos y bueno, quedar a las órdenes para lo que necesitan. Un gusto estar acá. Muchísimas gracias. Les haremos llegar el video del webinar, respuestas a las preguntas formuladas que no se pudieron responder y más información sobre capacitación en el área de competencias digitales. Por último, si quieren solicitar el certificado de participación, recuerden escribir a info@qualitaslearning.com. Aprende hoy, supera los desafíos del mañana. Muy buenos días para todos.